Buenas noches, licenciado. Sí, quedamos en fases o etapas en el ciclo de la minería. Justamente en ahí dice. Ahí quedamos, ¿no? Sí, Lisa. Muy bien. Ahora vamos a ver las fases o etapas en el ciclo de la minería. Cuando estamos hablando de las fases o etapas, como también de los ciclos de la minería, está relacionado con las actividades mineras a partir de lo que es la prospección para finalizar en la comercialización de minerales y metales. El decreto ley número 7148, Código de Minería, promulgada el 7 de mayo de 1965 por el gobierno del general de las Fuerzas Armadas, René Barrientos Ortuño, el masacrador de la noche de San Juan, presidente de la excelentísima Junta Militar. El decreto ley que deroga el Código de Minería del año 1925. Anteriormente, esto había derogado la ley orgánica de los recursos naturales en Bolivia, que estaba relacionada también con la actividad petrolera. En 1921 recién se inician las actividades petroleras en nuestro país. Eso vamos a hablar cuando estemos en contabilidad petrolera. Pero la minería, prácticamente yo les digo que Bolivia nace a la vida republicana bajo la economía minera. Eso viene inclusive desde la colonia. Esta nueva disposición legal en el capítulo 2 habla de la clasificación de las actividades mineras. El artículo 11 dice, para los efectos de aplicación de este código, las actividades de carácter minero se clasifican en A, reconocimiento aéreo. El reconocimiento aéreo es en realidad la prospección. ¿Ya? Es la prospección. O sea, es una especie de sinónimo de la prospección. Eso les voy a explicar más adelante. En el inciso B señala exploración terrestre. En realidad la exploración siempre es terrestre. Se tiene que hacer sobre el yacimiento. En el inciso C nos habla de cateo. El cateo es exactamente la parte que corresponde también a la exploración. Son trabajos que se hacen en ciertas bocaminas. Hay un martirito que tiene una punta a un lado y al otro lado ensanchadito, en cuadrado, que se llama cateador. Con eso se sacan muestras de las rocas. El inciso D habla de explotación. ¿Ya? Y luego habla también de beneficio y fundición. Pero no se refiere a lo que es la comercialización. ¿Ya? O sea, este decreto ley número 7148, que es de 1965, se va modificando y se realizan varias enmiendas, principalmente en lo referente al aspecto impositivo regalitario en la minería. En la década de los 80 y los 90, los mismos, lo cierto, es derogado con la promulgación de la ley 1777, nuevo Código de Minería, que fue promulgada el 17 de marzo de 1997, considerado en mi percepción como el Código Minero GONI, porque esto lo elaboraron justamente en la Compañía Minera del Sur, de COMSUR. Toda vez que esta nueva disposición legal está exactamente confeccionada y hecha a medida de las ex empresas de Gonzalo Sánchez de Lozada, principalmente en lo referente a las propiedades mineras. ¿Ya?
que serán tocados más adelante. Vamos a explicar bien esto, como también en el tema 4. Por lo que me refiero solamente al título 2 de las actividades mineras, o sea, el capítulo 1 de la clasificación de las actividades mineras. El artículo 24 dice: las actividades mineras son proyectos de interés nacional. Se rigen por las normas del presente código. Tienen carácter de utilidad pública cuando constituyen parte integrada del proceso de producción del concesionario u operador minero. Eso es lo que dice la ley de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y el artículo 25 dice: las actividades mineras se clasifican en 2 puntos: prospección y exploración. Explotación, concentración, fundición y refinación y comercialización de minerales y metales. En esta parte está muy acertadamente, porque quienes habían elaborado esta disposición legal justamente trabajaban con Gonzalo Sánchez de Lozada, entre ellos Óscar Bonifaz, el doctor Óscar Bonifaz, del partido de entonces, ¿cómo se llama este partido? Democracia Cristiana. Él era el jefe de la Democracia Cristiana y había otros más. Entonces, está muy bien clasificado esto, excepto por la parte del desarrollo. Bueno, esto seguramente como consecuencia de que, por ejemplo, hemos hablado de una minería artesanal, que no necesitan de la parte del desarrollo. Pero sí, aquellas de alta tecnología sí necesitan el desarrollo. Eso lo vamos a ver también. Por otra parte, la norma número 5, principios de contabilidad para la industria minera, considera y define primero la prospección. B, adquisición. No hay ese término. Es decir, en ninguna de las disposiciones legales he encontrado, ni en las anteriores, ni en la ley orgánica de los minerales, la ley de 1925, tampoco he encontrado estos términos de adquisición. Yo no sé de dónde se lo han sacado los del Colegio de Auditores o Colegio de Economistas. El inciso C habla de exploración. En el inciso D habla de desarrollo, etcétera, como parte de las actividades mineras. En resumen, hace algunas consideraciones, recomendaciones, como de la exposición de los estados financieros, sin tener fundamentos sustentables dentro de la actividad minera, que no conocen. Quienes hicieron esto no conocían y no tenían un ápice de conocimiento de la actividad minera. Y no la conocen. Eso se aprende en la experiencia. Por lo cual considero que el ciclo de la actividad minera se inicia, evidentemente, en la prospección, o lo que es reconocimiento aéreo, siguiendo con la exploración, luego el desarrollo o la preparación, para luego entrar en la explotación, que es la extracción de minerales de la mina, que es la parte más importante de la actividad minera, como la concentración o recuperación, ¿no es cierto? Y luego pasar al proceso de fundición, refinación, como una actividad de la minería, pero en forma independiente, al igual que la comercializadoras, por ejemplo, yo los considero rescatistas o intermediarios. Y finaliza con la comercialización de minerales y metales. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, por favor, no sé si el micrófono está bien,
porque esta mañana me falló un poquito el micrófono. Ustedes me van a decir si está bien, si me están escuchando o no. Sí, licenciado, se le escucha perfectamente. Muy bien, gracias. Sin embargo, la adquisición o adjudicación no se considera como una actividad minera, ya como lo señala la norma número 5, o el ciclo de la actividad minera. Y al respecto reflexiono y efectúo un análisis debido a la importancia que tiene dentro de la ley 1777 del 17 de marzo de 1977. O sea que estoy hablando de la ley de Gore, que establece en el artículo 2, dice, el Estado, a través del Poder Ejecutivo, otorgará concesiones mineras. Estamos hablando de concesiones mineras a las personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, que soliciten ante la Superintendencia de Minas de la jurisdicción conforme a las normas del presente código. Es más, el artículo 4 señala: la concesión minera constituye un derecho real distinto al de la propiedad del predio en el que se encuentra, aunque aquella y este pertenezcan a la misma persona. Es un bien inmueble, escuchen bien esto, es un bien inmueble, transferible, transmisible por sucesión hereditaria. Puede constituirse sobre ella hipoteca y ser objeto de cualquier contrato que no contrarie las disposiciones del presente código. Eso es lo que dice. Y acá quiero también indicarles, ¿no es cierto?, que el objetivo de esta ley de 1997, estoy hablando de la ley 1777, que yo le he bautizado con el nombre de Código Minero Boni, ¿no es cierto? El objetivo de este señor era tener todas las propiedades mineras en Bolivia y que nadie interfiera justamente. Por eso es que lo he considerado como una propiedad ya, yendo en contradicción de lo que dice la Constitución Política del Estado, lo que decía, porque también dentro de la Constitución, porque dice los recursos naturales son inalienables, ¿no?, imprescriptibles, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero él quería ser dueño de todo esto. Felizmente el 2003, con lo que pasó también en el Alto, con las masacres, tuvo que huir, pero ya sabía de su caída y días antes, semanas antes, transfirió todas sus acciones a la empresa Shinchihuayra y a unas empresas japonesas. Tenía 17 grupos mineros, por si acaso. Toditas las ha transferido. Y se fue. ¿Es cierto? Quizás ustedes charlando con sus papás puedan hablar del 2003, porque por ahí algunos de ustedes ni siquiera todavía estarían guaguas, ¿no? Estamos hablando del 2003. ¿Cuántos años han transcurrido? Hasta el 2022. Jóvenes. 19 años. Creo que no están en clases. ¿Cuántos años han transcurrido del 2003 al 2022? 19 años, ¿no? Sí, licenciado. Ustedes estarían guaguas todavía. ¿Sí o no? Sí, licenciado. Sí, dice 4 o 5 años, algo así. Claro que sí.
guaguas no sabían nada, absolutamente nada todavía. Entonces, ese era el propósito de este señor. Evo Morales también modifica mediante la ley 3787 la parte impositiva, porque con esta ley los mineros no pagaban ni siquiera las regalías. Entonces, muy interesante su ley en algunos aspectos, pero favorables a él. ¿Ya? Por eso decía, puede constituirse sobre ella hipoteca. Solamente los bienes inmuebles pueden ser hipotecados, pero él considera como un bien inmueble a las propiedades mineras. ¿Ya? Por eso decía, y ser objeto de cualquier contrato que no contrarie las disposiciones del presente código, o sea, de la ley 1777. Por lo tanto, ya no se puede considerar solamente concesión, derecho reconocido a una persona natural o jurídica que otorga un gobierno para realizar actividades mineras, ¿ya? Existiendo una serie de contradicciones que será comentada más adelante. Por lo tanto, los ciclos o fases o etapas, ¿no es cierto?, consideradas en la actividad minera serían, ¿no es cierto?, la prospección. La prospección, y de acuerdo a la actividad minera, está considerada como la primera fase. ¿Ya? La misma que está implantada en el decreto ley número 7148 de 1965, donde clasifica en el artículo 70 o en el artículo 11, establece o constituye dice, ¿no?, reconocimiento aéreo, que es lo mismo que prospección. ¿Por qué digo esto? Porque yo en clases también les hacía entender a mis alumnos que normalmente cuando se hace prospección es superficial, se ve desde el espacio. Tienes que contratar un avión, una avioneta, un helicóptero para ir tomando fotografías. Por eso dice que consiste en el reconocimiento de grandes extensiones de terreno por medios o métodos aerofotogramétricos desde el aire, desde el espacio. Bueno, ahora ya se hace mediante satélites. Y otros con el fin de levantar mapas y ubicar zonas favorables para las exploraciones y explotaciones mineras interiores, o ambas a la vez, respetando la soberanía y la seguridad nacional conforme a la ley. La segunda fase o etapa está relacionada con la exploración. ¿Ya? La exploración, y de acuerdo a las actividades mineras, es considerada la segunda fase. La misma que está implantada en el decreto ley 7148 también. En el capítulo 2, clasificación de las actividades mineras, en el artículo 11. Establece o constituye, está en el inciso B, exploración terrestre. Claro, la exploración ya se hace sobre el yacimiento, sobre el posible yacimiento, con una serie de labores y tareas que lo vamos a ver más adelante. Y aquí le estoy poniendo que consiste en la realización de trabajos superficiales subterráneos con el fin de descubrir yacimientos minerales mediante investigaciones técnico-científicas como ser geofísicas, geológicas, sismológicas, gravimétricas y otros. ¿Ya? Y les digo que la prospección a veces va casada con la exploración. ¿Ya? Siempre hay. Considera también en el inciso C, cateo, que consiste en la ejecución de pequeños trabajos en busca de sustancias minerales. Esta actividad pertenece también a la exploración, por si acaso. No es independiente. La ley 1777, en su capítulo segundo de la prospección, exploración y explotación de minerales, establece en su artículo 26, dice, ¿no?, cualquier persona
individual o colectiva, nacional o extranjera, puede realizar actividades de prospección y exploración y explotación de yacimientos mineros, incluyendo desmontes, colas, regados, así como las tareas de reconocimiento aéreo con fines de prospección y exploraciones mineras en todo el territorio nacional, con sujeción a las normas establecidas en este código y otras normas pertinentes, es lo que dice. Si bien no considera las definiciones o conceptos, este artículo considera las tres primeras fases de las actividades mineras. Está muy bien hecho. Y estoy considerando el desarrollo, porque es también una fase donde se hace la preparación del terreno o del yacimiento, la instalación de maquinaria que pueden durar 1 o 2 años, dependiendo de la magnitud de la tecnología que se va a utilizar. Por eso digo el desarrollo, ¿de acuerdo? Ahora, no todas las empresas tienen el desarrollo. Por ejemplo, aquellas empresas que trabajan artesanalmente o con poca tecnología no necesitan del desarrollo. Pero aquellas que tienen alta tecnología, como en el caso de Minería San Cristóbal o Inti Raymi o la misma Comsur, que tenían una alta tecnología, y otras empresas que sí tienen. Ahora, en el caso de la Comibol, por ejemplo, Guanuni está utilizando otro tipo de tecnología, que es el blockchain, por ejemplo. Entonces, mucho depende de la tecnología. Entonces, el desarrollo, de acuerdo a las empresas mineras, estaría considerado como la tercera fase de las actividades mineras. Es la etapa de la preparación del yacimiento mineralógico, porque considera actividades preproductivas. ¿Por qué estoy subrayando preproductivas? Porque es un término que yo he aportado. Se dice preproductivas o preoperativas también. Ya, ambos términos. Yo utilizo estos términos. O sea, antes de la producción. Por eso digo la cual consiste en trabajos y labores iniciales de acuerdo a los sistemas de producción que se utilizan para la explotación, la cual consistiría en la instalación de la tecnología y la maquinaria, como los equipos apropiados tanto en interior mina como en exterior para producción, etc. Simplemente eso estoy complementando. El decreto Ley 7148, como la Ley 1777, no establecen como una fase o etapa dentro del ciclo minero. Sin embargo, la norma de contabilidad, 5 principios de contabilidad para la industria minera y decisión número 9 del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad han ido cambiando de nombres nomás del Consejo Técnico. Eso les voy a comentar más adelante. Desde 1980 a la fecha, ¿no? El 16 de junio de 1994 considera en su inciso T, dice desarrollo, es la etapa de preparación de un yacimiento para la producción comercial. Eso es lo que dice. Bueno, la explotación, el inciso D, es la cuarta fase dentro de la actividad minera, es decir, la etapa más importante dentro del ciclo minero, porque se empieza con la producción, ¿no? Como la actividad minera, la cual consiste en labores y trabajos de producción de minerales. Dichas labores consisten en trabajos en interior mina como en el ingenio y superficie. O sea, ahí comienza ya la actividad de explotación o de producción. El decreto ley número 7148 nos habla también del inciso T de explotación, que consiste en la extracción de sustancias minerales de los yacimientos,
o en el aprovechamiento de los desmontes, escorias y salares. Cabe aclarar que esta disposición legal que estuvo vigente más o menos hasta el 17 de marzo de 1997 con la promulgación de la ley CONI, y la clasificación de las actividades mineras señaladas en el artículo 11 son escuetos e incompletos. Tampoco es definitivo. ¿Ya? La ley 1777 en su capítulo segundo de la prospección y exploración y explotación de minerales establece también en su artículo 26: cualquier persona individual, colectiva, nacional o extranjera puede realizar actividades de prospección, exploración, explotación, etcétera. No define claramente ni conceptualiza la explotación. Eso es lo que le faltó a la ley 1777. Si hay alguna pregunta, me la dicen más jóvenes y señoritas. Vamos al inciso E, concentración, o también se llama recuperación. La concentración es la quinta etapa o la fase dentro del ciclo de la actividad minera que se complementa con la explotación o la extracción de minerales. También considerada, para mí es importante porque permite elevar la ley de los minerales, ¿no es cierto? O la ley del mineral para una comercialización con mayores beneficios o ganancias. Esta fase consiste en el tratamiento de las cargas con la ley cabeza que deben estar en los parámetros moderados. Nos queda 10 minutos. Van a volver a ingresar con el mismo link, por si acaso. Decíamos, esta fase consiste en el tratamiento de las cargas con la ley cabeza que deben estar en los parámetros moderados y que al ser concentrados sean recuperados con altas leyes de mineral que pueden ser comercializados con buenos retornos lucrativos. ¿Ya? Eso les decía a mis alumnos esta mañana. Hay muchas temáticas para hacer tesis sobre la actividad minera. Esto es importante porque hay que saber qué es la ley cabeza mediante los balances metalúrgicos. Entonces, la misma que consiste en la utilización de tecnologías adecuadas, estamos poniendo, y como los sistemas de concentración o recuperación en función a los minerales que son tratados. No se olviden que somos un país polimetálico, tenemos cualquier cantidad de minerales. Y mucho depende de qué tipo de minerales. Y a propósito de eso, ayer o antes de ayer ya escuché la noticia que está relacionada con la actividad minera. Por ahí alguien ha escuchado y se puede ganar un puntito. Alguna noticia que hayan escuchado, que sea interesante. ¿Alguien? Yo lo hice. Levante, a ver. Yo he escuchado la noticia de que un hindú se había llevado, no sé la cantidad exacta, no recuerdo, del oro. Eso es lo que he escuchado. Señorita Helen, ¿me lo anota un puntito a la señorita? Está bien, licenciada, lo voy a anotar a la compañera Agustín. Ya, voy tomando nota de todo eso. Esas participaciones a mí me interesan, me gustan, porque eso quiere decir que tienen algún interés. Siempre va a haber noticias, por ejemplo, en la televisión, y alguna vez voy a preguntar. Evidentemente, ya ha habido un contrabando, si se ha sacado al exterior más de 50 kilos de oro. Imagínense, mucho más.
un valor que tiene más o menos 60 millones de dólares. 60 millones de dólares. ¿Qué les parece eso? ¿Ya? Y ese oro, para mí, que es proveniente de los yacimientos auríferos donde están trabajando los cooperativistas mineros. Esos son los autores. ¿Ya? Y claro, se están potenciando. No se olviden que esos ya han venido alguna vez desafiando al gobierno. Claro, cuando tienen plata, ya quieren ser poderosos y bueno, se pasan a la derecha. Y ya no, por eso yo he dicho hay que regular esto ya de las cooperativas mineras. Ya no son cooperativas, son empresas. Bueno, necesitamos también un buen ministro, pues un ministro de minería que conozca todo esto. Ya que la participación de una institución grande, que es la Senarecom, que son cómplices. Senarecom es el Servicio Nacional de Comercialización de Minerales y Metales. Y a la cabeza de esa institución está, creo, una de mis exalumnos. ¿Ya? Y no sé si por desconocimiento u otras cosas, bueno, salió ese mineral y están en busca de este hindú, ¿no es cierto?, que se ha llevado tal cantidad de oro. ¿Y de dónde salió? Justamente de las cooperativas mineras que están en Guanay, Tipuani, Onotumuni, todo ese sector ahorita. Eso quiere decir que están produciendo súper. Y Senarecom no está haciendo nada. ¿Ya? Bien, entonces hay cosas que como estas siempre van a suceder. Claro, el oro no ocupa mucho espacio. Usted puede llevarse de contrabando 2 kilos, 3 kilos, hasta 15 kilos cargado en una mochila. En el caso de los otros minerales es sumamente difícil hacer contrabando. Estamos hablando de zinc, plomo, plata, es decir, plomo, cobre, estaño, etc. Eso tiene que ser en grandes volúmenes, en toneladas. Y el oro se puede contrabandear en kilos, ¿no es cierto? Y tiene un gran valor. Está bordeando los $2,000 la onza troll con esto de la guerra, ¿no? Eso es importante saber también. Entonces no sé qué está haciendo el gobierno de, ¿cómo se llama?, de Arce Catacora. No sé en qué cosas anda porque muchos de sus ministros están fallando. Y Senarecom también corresponde al Ministerio de Minería. ¿Ya? AHAM también corresponde a la autoridad jurisdiccional, o sea, administrativa minera. Entonces son instituciones que están fallando. Algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. Bueno, no hay gente entendida, no están fijando bien las cosas, porque eso es fácil de fiscalizar, muy fácil de fiscalizar. Bien, el decreto ley 7148 de 1965
En el inciso E nos habla de beneficio que consiste también en el tratamiento de los minerales a efecto de elevar la ley de los mismos y obtener una recuperación económicamente favorable. Eso es lo que dice el inciso E de la ley 7148. O sea, es un decreto ley. Como él era de una junta militar, no emite ley. Las leyes solamente se emiten en el legislativo. Es un decreto ley. Es como un decreto supremo, más o menos. Ya. Era pues militar, ustedes saben, canalla de Barrent Ortuño, el masacrador de la noche de San Juan. ¿Ya? A ver si conversan con sus papás. ¿Por qué nos habla de esto el licenciado? A ver, por ahí saben. La masacre ha sido el 24 de junio de 1967, cuando se estaban haciendo fogatitas. Antes se hacían fogatas en la noche de San Juan. Ahora ya, muy poco. Porque San Juan es para quemar. ¿Ya? Se presenta el fuego. Y es santoral San Juan. ¿No? San Juan no es salchichas. Han inventado eso acá nomás. San Juan no quiere decir salchicha. San Juan es fuego. Yo en el rincón de mi casa quemo también algunas cositas. Ya no es que me esté contaminando, ¿vale? Pues, si las guerras contaminan, peor todavía. ¿No es cierto? O cuando incendian los bosques, Muy bien. Estuvimos comentando un poco, ¿no es cierto?, de las instituciones que deben fiscalizar, pero no es tanto así, ¿no? Y justamente cuando estamos escuchando, es decir, cuando estamos viendo el inciso E del edificio, que consiste, yo les decía, por ejemplo, les comentaba de Senero Barrientos Ortuño, en el sentido de que el año 1967, la noche de San Juan, había masacrado a los trabajadores de mi pueblo, por decir así, siglo XX, de Llao, Catavi, Lucía, Cancañiri, por donde entraron justamente el ejército. Después pasaron a Guanuni, etcétera, ¿no es cierto? Acallaron las radios mineras, etcétera, ¿no? Ha habido casi alrededor de 1000 muertos, ¿eh? Ni la prensa ni los medios de comunicación. Bueno, muy poco se ha comentado sobre eso.
La universidad también rendía homenaje a los caídos en la noche de San Juan. Ahora ya no hace eso porque la universidad está en contra del pueblo. Y dentro de sus estatutos está establecido que la universidad se debe a su pueblo y tiene que defender a su pueblo. Pero creo que han malinterpretado. No defiende a su pueblo, sino defiende a la derecha. Entonces, nos habla del beneficio para obtener la recuperación de los minerales como sea económicamente favorable, que sea muy interesante. La ley 1777 en su artículo 25 considera como una de las actividades mineras en su inciso C, concentración. No define ni conceptualiza la misma. Sin embargo, en el capítulo 3 de la concentración, fundición, refinación y comercialización de mineral simplemente marca, no habla, no conceptualiza. ¿Bien? F. Fundición y refinación. Es la sexta etapa dentro del ciclo minero. La misma que consiste en la solidificación o metalización de los minerales en hornos a elevadas temperaturas, de acuerdo con los minerales que son fundidos o refinados, pudiendo utilizarse, por ejemplo, los hornos reversos, rotatorios de crisol. Los de crisol son de pinto, por ejemplo, de basculantes, de aire, de hornos eléctricos, etc., donde se funden los minerales. Son enormes hornos. Tanto el decreto ley número 7148 en su inciso F también nos señala fundición, que comprende todos los procedimientos técnicos que, partiendo de los concentrados producidos por el beneficio, obtienen productos metálicos, o sea, se convierte en metal. Claro, cuando se funde se convierte en metal. La ley 1777 en su artículo 25 considera como una de las actividades mineras en su inciso D, fundición y refinación, no define ni conceptualiza tampoco la misma. Sin embargo, en el capítulo 3 de la concentración, fundición, refinación y comercialización de minerales y metales, y el artículo 27, la concentración, fundición, refinación y comercialización de minerales y metales, se consideran actividades mineras únicamente cuando se realizan como parte integrante del proceso de producción. Evidentemente está dentro del proceso de producción. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. ¿No hay preguntas? No, Lisa. Ustedes no preguntan. En la mañana son preguntoncitos. El paralelo D me gusta. No tanto así el paralelo C. Igual que ustedes, calladitos. Paralelo D es muy bien. Entramos al inciso C, comercialización de minerales y metales. Es la séptima etapa dentro de la actividad o el ciclo de la minería, la cual consiste en la comercialización de minerales y metales, tanto en el mercado interno como de las exportaciones. Estoy refiriendo que las ventas también se pueden hacer. Por ejemplo, en acá, ¿quiénes compran minerales? La fundición de Vinto, de Oruro. A los pequeños cooperativistas y a los pequeños empresarios mineros les compra sus minerales. Los funde y los exporta, ya en metálico. Entonces,
Es muy importante, ¿no es cierto?, considerar que la comercialización pues, es una especialización también dentro de la actividad minera, de profesionales que conozcan. Eso vamos a ver. Por eso estoy poniendo, eso es otra etapa o fase dentro del ciclo de la actividad minera. Requiere de una organización, de un sistema de comercialización que debe diseñar una empresa minera. Debido a que las empresas reconocen la venta cuando los minerales son despachados, o sea, embarcados de los depósitos en los centros de producción a una estación ferroviaria más cercana para luego ser exportados, ¿no? Cuando exportamos, tenemos que llevar hacia Chile, ¿no es cierto?, ya sea Arica o Antofagasta. Entonces, de ahí de los puertos embarcamos en buques metaleros y los llevamos hacia Estados Unidos, Europa, Asia, ¿no es cierto?, donde estemos exportando. ¿Ya? En el caso de las ventas internas sería el despacho de los depósitos del vendedor a los de acopio del comprador o fundición, o sea, a Oruro, ¿no es cierto? El decreto ley 7148 de 1965 no considera la comercialización. ¿Ya? Sin embargo, la ley 1777 en su artículo 25, inciso E, nos habla de la comercialización de minerales y metales. No define, pero está ahí. Pero también complementa en el artículo 30, dice, es libre e irrestricta la tenencia y comercialización de minerales y metales por cualquier persona individual o colectiva, nacional o extranjera, así como su utilización en la artesanía manufacturera especializada o otras actividades cumpliendo con las normas legales establecidas en el Código de Comercio y otras que sean aplicables. Ahora, acá en Bolivia, lo único que se utiliza, por ejemplo, en el caso de artesanal, por ahí ustedes han visto en la San Francisco, también en la Sagárnaga, ¿no es cierto? Hacen algunos utensilios, algunas cosas artesanías con metal blanco, fundiendo estaño, bronce, por ejemplo, entre estaño y cobre, amalgamando, hacen, ¿no es cierto? Ustedes han debido ver eso. Hacen ceniceros, ahora ya hacen inclusive vasos. ¿Qué más hacen? He visto ahí. No sé si ustedes han visto también eso para poner a la mesa sopa, por ejemplo, no sé. Hay una serie de cositas que hacen, ¿no es cierto?, que principalmente los turistas compran y se llevan. ¿Han debido ver o no han visto? Bueno, creo que ustedes no salen ni a la calle, che. ¿Qué pasó? Dicen, sí, evidentemente en la Plaza San Francisco, por ejemplo, más arriba hay ferias, hay comercios que exponen sus productos en base a cobre también, ¿no veis? Sartenes de cobre que veo ahí vendiendo. Bronce. De cobre. Ahora, de cobre se hace justamente, utilizan pues cobre puro. Unas pailas que venden, ¿no? Las pailas, ¿no? Las que hacen chicharrón. Sí, he visto vender ahí. En la 16 de julio hay unas pailas, ¿no es cierto? Unos peroles que dicen pailas en quechua, ¿no? Son peroles. A la señorita sabe quechua, paila me ha dicho, ¿no es cierto? Unos grandes donde están haciendo cola para comer los chicharrones ahí, y de una paila
a la otra están pasando, ¿no? Hacen unos chicharrones que creo que cuando se va al alto uno se va a servir eso, ¿no es cierto? No he debido ver por ahí. Y así en otras partes también, porque esa paila permite que no se queme nada, ¿no es cierto? Que salga bien doradito las cosas. Entonces, solamente en eso se utiliza acá en Bolivia, ¿no es cierto? En la artesanía y en en la confección de pailas, como ha dicho la señorita, o peroles, como decimos, o sartenes. No, peroles sería más. Paila sería, ¿no? Paila dicen también, creo, sí. Entonces, eh, eso es importante también porque solamente, ¿no?, de los depósitos a la copia del comprador o la fundición. En el caso, está diciendo el artículo 30, es libre y restricta la tenencia, pero por cualquier persona individual o colectiva nacional, así como la utilización en la artesanía, manufactura especializada y otras actividades, muy poco, pero se utiliza acá, ¿no? Cumpliendo las normas legales establecidas en el Código de Comercio y otras que sean aplicables. Preguntas, jóvenes y señoritas. Y ahora, esto de la comercialización que yo les decía, es una especialidad también. ¿Por qué les digo esto? Porque quienes trabajan en el departamento de comercialización tienen que conocer bastante sobre la actividad de comercialización. No se trata de vender papas y chuños en la, ¿cómo se llama?, en el mercado Uruguay, ¿no?, o en las Rodríguez. Esto es una gran especialización. Y sobre esto también se puede hacer una tesis, inclusive. ¿Ya? Yo tengo bastante material acá en Minera y en Petrolera para hacer tesis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se tiene que conocer cuáles son las leyes mínimas y máximas con las que se comercializa, por ejemplo, de los minerales. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de leyes, estamos hablando de la pureza de los minerales. Otro aspecto que hay que considerar porque se hacen contratos es la calidad y la cantidad del mineral. Otro aspecto que hay que considerar es la fijación de precios y sus formas. Es decir, cómo fijamos los precios. ¿Ya? ¿Cómo fijamos los precios? Es decir, el precio de las cotizaciones de hoy día, del de llegada, del de salida, o consideramos precios, por ejemplo, para ponerles valor a los minerales, ¿no es cierto? Porque la exportación dura a veces meses, ¿ya? Porque se acopia grandes cantidades, ya sea en Arica o en Antofagasta, porque los buques metaneros tienen que llevar grandes cantidades de mineral, toneladas y toneladas. ¿Ya? Condiciones sobre pago de fletes por transporte, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Quiénes pagan los fletes marítimos o quiénes pagan, ¿no es cierto?, los fletes terrestres, etcétera? Que tiene que conocer también. Las condiciones sobre descarga de los minerales, o sea, cargar y descargar, por ejemplo, porque van a ir por varios procesos. Porque de la mina se carga a los trenes ferroviarios y de los ferroviarios, ¿no es cierto?, va a ir hasta Chile, se va a hacer el descargue y se tiene que llevar a las canchas, o sea, a los depósitos. Y en ahí, ¿no es cierto?, se descarga. Y tienen que volver a cargar, ¿no es cierto?, bajo qué condiciones se está yendo, cómo estamos transportando también el mineral. En ese caso estamos hablando, por ejemplo, de los envases, ¿no es cierto?, qué tipo de envases van a llevar. ¿Ya? Entonces eso es importante. Las penalizaciones, o sea, una reglamentación sobre las penalizaciones que son llamados también castigos. Eso ya lo van a ver ustedes cuando hagamos prácticas.
O sea, cuando estamos vendiendo un mineral y si hay otros minerales, ya se presentan impurezas y hay que castigar eso. Y se dan también ciertos porcentajes. Dice, si hasta tal porcentaje tiene bismuto o tiene tal, si estoy comercializando otra, te voy a descontar o no te descuento. Pero si pasas de eso, te descuento. ¿Ya? El tamaño, por ejemplo, de las colpas, es decir, la granulometría de los minerales que vamos a exportar. Ya cuando decimos granulometría, nos referimos, por ejemplo, el azúcar es una granulometría, ¿no? Cuadraditas son. El arroz, por ejemplo, es más granulométrico, más grande. El maíz es mucho más grande, ¿no es cierto? ¿De qué tamaño son los minerales? ¿Ya? Porque hay, por ejemplo, minerales no simplemente concentrados, también hay en prosa, ¿ya? Y esos tienen que tener una cierta granulometría. Las condiciones legales, es decir, ¿cuáles son las condiciones legales? ¿Quién paga las regalías? Aquí en el Estado, según nuestras disposiciones, es el exportador quien paga las regalías. Y cuando se llega allí, es decir, al otro país en el exterior, estamos hablando de Estados Unidos, Europa, Asia, etcétera, ¿cuáles serán sus disposiciones legales? Eso también hay que conocer bien. ¿Ya? Ahora, las formas de pago, ¿no es cierto? ¿En qué moneda se va a usar? ¿Qué moneda vamos a usar? Normalmente nosotros generalmente estamos utilizando el dólar, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían los procedimientos, por ejemplo, para utilizar para las liquidaciones finales, ¿no es cierto? Cuando estamos haciendo la comercialización. Otro aspecto que hay que tomar, por ejemplo, es el canje de las leyes entre el vendedor y el comprador. Porque yo puedo llevar a mi laboratorio y decirle, mi mineral de estaño tiene, por decir, 60% de ley. Y el comprador va a llevar también una muestra y va a decir, yo he hecho hacer los análisis en mis laboratorios y solamente 59. Entonces no hay una concordancia. Lo que hay que hacer es nuevamente hacer el canje de leyes para ver, ¿no es cierto?, quién está fallando, dónde se está fallando. A veces hay problemas y por esta situación hay que ir a los arbitrios y eso dura años. ¿Ya? Ahora, ¿qué leyes de liquidación se tendrían que utilizar? Pueden haber, digamos, laboratorios. Hay, por ejemplo, la internacional, la más conocida es la Alfred Knight, ¿no? Y debe haber otros laboratorios. Es la más conocida. Por lo menos Bolivia trabaja con Alfred Knight en Londres. Los métodos de muestreo para establecer el contenido fino, o sea, se tiene que hacer muestreos, se tiene que sacar muestras de esos minerales para llevarlos al laboratorio y hacer los análisis. Esos análisis en el muestreo nos va a permitir conocer la verdadera ley del mineral, ¿no es cierto? La humedad, las impurezas, etcétera. ¿Ya? Fijación, por ejemplo, de otros descuentos que se deben realizar, por ejemplo. ¿Quién paga eso? Los procedimientos de pesaje, por ejemplo, porque normalmente cuando se exportan a veces hay mermas, ¿ya? O sea, hay derrames. Si mandamos, por decir, 100 toneladas y al puerto de destino va a llegar, por decir, 95. Ha habido ya una variación de 5 toneladas. Entonces, todos esos aspectos hay que poner en los contratos de compra y venta. ¿Ya? O sea, los pesajes. Y ya les decía, por ejemplo, el caso de los envases, ¿no es cierto? Los descuentos de las humedades que van a dar también los laboratorios. Y los anticipos que debe otorgar, porque cuando se hace una exportación, simplemente van a dar un anticipo. Y una vez que se verifique realmente
cuál es la ley y cuáles son los pesos de los contenidos finos, etcétera, etcétera, recién se hace la liquidación final. Primero se va con una liquidación provisional. Ahora, ¿cómo entrega, por ejemplo, el mineral el vendedor? ¿O cómo tiene que recepcionar, por ejemplo, las prescripciones que se deben hacer el comprador? ¿No es cierto? O sea, hay una serie de cláusulas que se deben poner, digamos, dentro de los contratos. Y dependiendo pues, también de las características de los minerales que se tienen. O sea que la comercialización tiene que estar manejada por un buen entendido. Comibol tenía la superintendencia de negocios y han tenido problemas en muchas de sus exportaciones. Ya han tenido que perder litigios y han tenido que perder millones. Por eso se ha ido al descalabro también a Comibol, ¿ya? Por desconocimiento. Ya no es cuestión de meter nomás al pariente para que trabaje. Ya. Entonces, aquí vamos a quedar, jóvenes y señoritas. Acá hemos terminado. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Ya? Porque después les voy a enviar esta, la norma de contabilidad número 5, principios de contabilidad para la industria minera, para que ustedes la vayan leyendo, ¿no es cierto? Me gustaría que ustedes la vayan leyendo porque vamos a ver, por ejemplo, las barbaridades que hay acá. ¿Ya? Esto lo han hecho últimamente, esto creo que es de 1994. Y aquí están poniendo, por eso, el informe presentado por la Comisión de Principios de Contabilidad de este consejo, dice, o sea, del Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores. Qué payasos, yo digo, qué payasos. En base al trabajo desarrollado por la Comisión del Proyecto de Contabilidad Minera, ¿ya? Donde participaron el Ministerio de Minería, el Ministerio de Finanzas, Fondo Nacional de Exploración Minera, Corporación Minera de Bolivia, Asociación de Minería Mediana, Cámara Nacional de Minería, Instituto Nacional de Cooperativas, Federación Nacional de Cooperativas Mineras y una consultora privada, canadiense. ¿Qué les parece? Esto se debería poner con mayúsculas y en negrilla. La Boots Gordon, ya, la Boots Gordon, de la que les he hablado. Yo tengo los 5 textos, les he dicho. No sé si les he dicho. Señorita Helen, ¿he hablado o no de eso? No, licenciado, todavía no. No, dice, solamente habló que de la Nixing como un poquito habló, pero no, Liz. No, yo he hablado. Sí, licenciado, ha comentado que había hablado con nuestros docentes también, los cuales le han pedido a usted que lo meta en un texto, que tenía usted los apuntes originales, creo, de esos 5 textos, algo así le hemos entendido. Sí. No, al margen de eso les he hablado, cuando he hablado justamente de ¿no es cierto?, de las prácticas de contabilidad en uso. ¿Se acuerdan o no? Prácticas de contabilidad en uso. Y he hablado de la Boots Gordon y en resumen he dado el primer tomo que decía tal cosa, el segundo tomo esto, pero así en brevecito. ¿Sí o no? ¿Les he hablado o no? Sí, licenciado. Sí, Se nos ha comentado anterior. No tiene, ese material tienen ustedes por si acaso. Pero así, pequeñitos resúmenes, porque estos volúmenes son más o menos de 120 hojas cada uno. Si multiplicamos por 5, no van a ver cuántas hojas son. Ya. Eso lo tengo yo. Y yo he participado dentro de la comisión esta. Estaba haciendo mis primeras armas en contabilidad minera. ¿Ya?
Y con 2 de ellos se ha quedado Comsur. Y he tenido la suerte también de ser invitado a Comsur, seguramente por intermedio de ellos. Y hemos implementado el primer sistema de contabilidad minera en Bolivia. Se han quedado 2 consultores, llegaron 5 consultores de esta firma, de la Boots Gordon de Canadá, que son especialistas en minera y en petrolera. Yo no los he visto nunca, los del Colegio de Auditores, ellos nunca han participado. No los he visto ni en pelea de pesos a estos. Y se dan ese lujo. Ahora, en el primero, si ustedes leen, si voy a conseguir, les voy a mandar unas fotocopias. Es decir, unas copias voy a sacar. ¿Cómo se llama? Las primeras son verdes. Que han sacado en el Colegio de Auditores o el Colegio de Economistas. ¿Ya? Acá simplemente le han cambiado los nombres, acá. Esto me van a leer también, si es que vamos a ver. Las payasadas que escriben estos señores. Esto es lo más lindo, pues acá. Aprobación. Este pronunciamiento modificado de la decisión número 4 fue aprobado por el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad el 13 de enero de 1987. Con el voto de los consejeros Francisco Muñoz, presidente del Consejo, ¿cierto? Fabián Rabinovich, estos son argentinos, por si acaso, presidente de la Comisión de Principios. Tienen una consultora, creo, ellos dependen de eso. Pero tampoco yo lo sé. Personalmente no los conozco a estos señores. A Víctor Tellería sí lo conozco. Creo que ya falleció. Bernardo Elsner también. Hugo Bertín Amengual, que ha muerto ya, ha sido mi profesor de minera, pero que en su vida ha hecho un registro contable. Adolfo Pinto, lo conozco también, así de vista. Francisco Meave también. Martín Calani, mi amiguito, lo deben conocer ustedes. Augusto Ortega, Rubén Centellas, Guillermo Alcázar, Jiménez y Willy Calle lo conozco. ¿Cierto? Para que era que no sé si es Willy Calle el que está en el Colegio de Auditores. Ha habido últimamente una elección. Ahí también se andan peleando, ¿no? Pero acá simplemente cambian los nombres. Porque en otras está, por ejemplo, el nombre de no solamente de Rubén Centella, sino también está de Luis Aparicio, está de Enrique Pozo, está de, ¿cómo se llama? Gonzalo Terán. ¿Qué sabe ese de contabilidad minera? ¿Ya? Y hay otros más que en estos momentos no le digo. Connotados docentes. Digo yo connotados. ¿Pero qué saben estos de minera? Si no saben ni un ápice. Absolutamente no conocen nada. Ya se los he dicho. Pero no entienden, les sale por un oído y les sale. Ahora que el que está manejando esto es también, creo que está ahora en el Consejo Técnico, es, ¿cómo se llama? El que da contabilidad internacional. Este licenciado. Por ahí lo conocen ustedes. ¿Quién se ha dado contabilidad internacional? Hay el licenciado Peláez y el licenciado Carlos González. Carlos González. También está, firma también en alguno de ellos Peláez. A ver, creo ha dicho, no, sáquenme nomás porque yo le he dicho, ¿tú has firmado? Sí, me ha dicho. ¿Tú conoces de minería? Le he dicho. Para que hagan ese disparate.
No puedes hablar así, tienes que revisar bien. A mí me vas a enseñar, le he dicho. Por eso no me quieren. ¿Ya? ¿Cómo pueden escribir esas cosas? Le he dicho. Bueno, yo simplemente he participado de eso, pero no sé exactamente. ¿Pero para qué? Está Peláez. Ahora González, no sé, les voy a hacer ver, van a decir, que dice que es la mejor norma que ha producido el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad de 22. En sus palabras, les voy a hacer escuchar. ¿Ya? Entonces, yo les voy a mandar esto para que lean, porque sobre esto también vamos a hacer, como vamos a dividir en grupos para hacer los trabajos, también a alguien le tocará hacer estas cosas, ¿ya? Para ver esto. Ok, por eso es importante que las lecciones que les estoy dando, ustedes la vayan acumulando también, ¿ya? Porque les va a servir de algo y van a, por su parte, van a hacer también investigaciones. ¿Ok? Vamos a quedar acá, jóvenes y señoritas. Nos veríamos la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal.